Cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. Esta es la frase más famosa del pastor y teólogo luterano del siglo pasado, Dietrich Bonhoeffer. Y esta frase, la más famosa de su carrera, de su trayectoria, está en su libro más famoso, El precio de la gracia. Lo tienen ahí en la biblioteca de la iglesia si lo quieren leer. Y en este libro, Dietrich Bonhoeffer se dirige a todo el cristianismo de su tiempo, siglo pasado, 1930, 1940. ¿Y por qué se dirige al cristianismo de su tiempo? Porque por muchos años antes que él, el cristianismo había ofrecido al mundo lo que él mismo denomina en este libro la gracia barata, que no es otra cosa que un evangelio diluido, un evangelio fácil, un evangelio en el cual Cristo no exige nada a nadie, no tiene demandas, ni juzga a nadie, ni expone los pecados, ni exige cosas. El cristianismo en el tiempo de Bonhoeffer invitaba a los mundanos a venir a Cristo sin dejar el mundo. Él escribió esto en su libro: la gracia barata es la predicación del perdón, pero sin arrepentimiento. Es el bautismo, pero sin disciplina. Es la Santa Cena, pero sin confesión de pecados. La gracia barata es la gracia sin seguimiento de Cristo. La gracia sin cruz. La gracia sin Jesucristo, vivo y encarnado. Hermanos, ¿en qué cambió el mundo desde que Dietrich Bonhoeffer escribió estas líneas al día de hoy? El mundo sigue buscando las mismas vanidades. El mundo es tan perverso como el siglo pasado o más. Los hombres siguen siendo igual de mundanos, igual de impíos, como en los días de Bonhoeffer. Así que ese no es el problema, hermanos, que Bonhoeffer veía. ¿Cuál era el problema? ¿Y cuál es el problema hoy? El enorme problema es que la iglesia tampoco parece haber cambiado. Y los cristianos de hoy siguen vendiéndole al mundo la misma gracia barata, el mismo cristianismo fácil del que Dietrich hablaba. A pesar de que Cristo dijo con toda claridad que la puerta de la salvación es estrecha y el camino es angosto, la iglesia se esfuerza en construirle al mundo una autopista ancha, espaciosa, cómoda, sin contratiempos, para que los pecadores puedan llegar al cielo sin ningún esfuerzo, sin que se les demande nada. Por eso él escribió: cuando Cristo llama a un hombre, le ofrece venir y morir. El cristianismo occidental moderno ha abaratado tanto la gracia de nuestro Dios y se encuentra la iglesia tan cómoda con el mundo, está tan cómoda la iglesia en este mundo, que aunque Cristo le ofrece llevar un yugo fácil, una carga ligera, los cristianos no quieren llevarla, ni siquiera. Y a los pocos Dietrich Bonhoeffer que aparecen, a los pocos Dietrich Bonhoeffer que se levantan a luchar contra tanta mundanalidad metida dentro de la iglesia, son acusados de ser legalistas, religiosos, fariseos, sin amor, duros. El pastor lo dijo clarísimo esta mañana: seguir a Cristo tiene un precio, hermanos. Y es un precio alto.
Es un precio altísimo. Y no es posible ir a medias tintas con esto que les digo, hermanos, y se los digo con todo el amor que tengo para darles. Nadie que no esté dispuesto a pagar ese precio no es cristiano. Por más que levante las manos y cierre los ojos. Nadie que no esté dispuesto a pagar este precio puede considerarse cristiano. Para Dietrich Bonhoeffer, el precio de seguir a Jesucristo, ¿saben cuál fue? Morir colgado desnudo en una horca por oponerse desde su cristianismo a Hitler y a todo su régimen. El doctor del campo de concentración que estaba viendo la ejecución de Dietrich anotó esto. Se arrodilló a orar antes de subir los escalones del cadalso, valiente y sereno. En los 50 años que he trabajado como doctor, nunca vi morir un hombre tan entregado a la voluntad de Dios. Hay un precio por ser cristianos. Y algunos como Bonhoeffer lo pagan, valiente y serenamente. Y otros, bueno, vamos a ver la otra cara de la moneda en este texto que nos toca el día de hoy. En el versículo 18 dice, los judíos no creían que este que había recibido la vista había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Como habíamos estado viendo en todo este capítulo, el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento. Un milagro impresionante, un milagro único. El pastor bien lo dijo esta mañana. ¿Por qué? ¿Por qué es un milagro único? Porque la ceguera de este hombre era congénita. No es que este ciego perdió la vista en algún momento de su vida y entonces alguno podría decir, bueno, en realidad se recuperó solo, Jesús no lo sanó. Él había nacido en esa condición. Y tampoco era un enfermo desconocido, ¿no? Porque él fue a sus vecinos, él fue a los de su tierra, todos lo conocían. La forma en la que hablaban y decían, este no era el que mendigaba, nos hace pensar que este mendigo ciego tenía un lugar fijo en la ciudad. Todos sabían quién era conocido por los lugareños. Así que en realidad nadie podría decir, bueno, este no era el ciego. Este es un impostor, Jesús en realidad no sanó a nadie. Así que el milagro que Jesús realizó no solo era imposible, sino que era innegable. Pero estos fariseos que lo habían interrogado no estaban satisfechos. Y no era por falta de pruebas, sino como bien decía el pastor hoy a la mañana, no querían reconocer lo obvio porque eran ciegos en su corazón. No querían reconocer lo obvio de este milagro. Este milagro decía a todas luces que Jesucristo es el Mesías, que Él es el Salvador prometido. Así que estos fariseos están actuando en la dureza de sus corazones. Al mismo tiempo que ellos se iban endureciendo más y más, transcurriendo el relato que estamos estudiando, el corazón del ciego estaba siendo cada vez más iluminado con la verdad. Aquel hombre que se llama Jesús, dijo en el versículo 11, era un hombre que se llamaba Jesús. En el versículo 17 ya le llama profeta. En el versículo 33 dice que este había venido de Dios. Y finalmente el ciego termina en el versículo 38 reconociendo a Jesús como Señor para adorarlo. Pero estos fariseos cada vez se endurecían más y más y más con el mismo milagro que Jesús había hecho. Dos destinos diferentes. Ahora estos fariseos llaman a sus padres y de a poco este interrogatorio que parecía informal se empieza a volver oficial, se empieza a volver un juicio.
En el versículo 19 dice, y les preguntaron a los padres del ciego, diciendo, ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y cuando leemos en el original, estas personas están haciendo un montón de preguntas prepotentes, como si quisieran confundir a los padres para que digan algo mal y ellos puedan justificar su incredulidad. ¿Es vuestro hijo? Ustedes dicen que nació ciego, ¿cómo ve ahora? 3 preguntas rápidas, como si fuese que los están increpando, como si fuese que le están pidiendo pruebas. Todo esto tiene un porqué, hermanos. Todo este miedo que están infundiendo los fariseos a estos 2 padres tiene un porqué. En el versículo 20 dice, sus padres respondieron y les dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Pero cómo vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él hablará por sí mismo. En primer lugar, estos padres destruyen toda posibilidad de los fariseos de evadir este milagro, porque no dejan lugar a duda. Sabemos que este es nuestro hijo. Y esa palabra sabemos con total certeza que es nuestro hijo. Y sabemos con total certeza que nació ciego. Pero luego de decir estas 2 verdades, los padres comienzan a mentir. Pero cómo vea ahora, no lo sabemos. Por supuesto que sabían cómo había sucedido. En el versículo 8 leímos que el ciego fue a su tierra, a los suyos, a sus vecinos, a los que lo conocían. Obviamente su familia estaba allí. Y allí exactamente le preguntaron, ¿cómo fue que te fueron abiertos los ojos? Y él les explicaba. Y el pastor nos mostró clarísimo hoy cómo cuando estaba en intimidad con los suyos, el ciego daba información. Este hombre que se llama Jesús hizo barro y me untó los ojos y hizo un montón de cosas y me dijo que vaya y me lave y yo fui y me lavé. Así que sabían perfectamente lo que había ocurrido. Pero le dicen a estos fariseos que no sabían ni cómo ni quién lo había sanado. Pero miren esa segunda respuesta que dan los padres. Dice en el versículo 21, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Y quién les preguntó eso? Ellos le preguntaron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Ellos se adelantaron y dijeron, no sabemos ni quién lo hizo. Pisaron el palito y volvieron a mentir, porque sí sabían quién había sido, aquel hombre llamado Jesús. Y tenían miedo porque sabían que ese nombre estaba prohibido entre los judíos. Ellos quisieron responder primero para liberarse de ese interrogatorio. Y así como Adán en el huerto del Edén quiso desembarazarse del interrogatorio de Dios, diciendo, esta mujer que me diste me hizo comer, andá, arreglá con ella. Estos padres le dijeron a los fariseos, arreglen con él, no sé, fíjense, pregúntenle a ellos. No sabemos ni quién lo hizo. ¿Cuál era el miedo de estas personas? Hermanos, ¿por qué tenían miedo estos padres? Bueno, el versículo 22 nos dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. ¿Y por qué? Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Estas personas tenían miedo de ser expulsadas de la sinagoga.
Los fariseos se habían puesto de acuerdo, dice en el versículo 22 que leímos, los judíos ya habían acordado, esa palabra, se complotaron, negociaron entre ellos, se habían puesto de acuerdo en que si alguno confesaba que Jesús era el Mesías, lo expulsen definitivamente de la sinagoga. Es por eso que habíamos visto que Nicodemo fue de noche a ver a Jesús. Es por eso que en el capítulo 7, en el versículo 13 leemos, ninguno hablaba abiertamente de Jesús por miedo a los judíos. Es por ese mismo miedo a ser expulsado de la sinagoga que José de Arimatea es descrito en este Evangelio de Juan como un discípulo de Jesús, aunque secretamente por temor a los judíos. ¿Y por qué tanto miedo, hermanos? ¿Qué significaba ser expulsado de la sinagoga? Nosotros vemos personas que tienen una membresía en un club y no pagan el carnet 2 o 3 meses y los echan y van a otro club y se inscriben en otro club y después salen de ahí por mala conducta y van a otro club. Vemos a jóvenes ser expulsados de un colegio, al año que viene lo inscriben en el otro colegio, no pasa nada. Pero ¿por qué estas personas están tan preocupadas por ser expulsadas de la membresía de la sinagoga? Vamos a Lucas. Vamos a buscar algunos textos, hermanos, para entender lo que está pasando acá. El Evangelio de Lucas, capítulo 6. Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 22. Preste atención a las palabras de Jesús acá. Lo que Jesús va a decir acá tiene una conexión directa con la realidad que estaban viviendo contra los judíos líderes religiosos. Dice el versículo 22 de Lucas 6, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Ser expulsados de la sinagoga era para los judíos pasar a ser muertos civiles. Ya nadie iba a juntarse con esas personas. Así que socialmente serían marginados, muy marginados. Ya nadie iba a hacer negocios con esas personas. Así que económicamente ser expulsado de la sinagoga era la ruina. Ya nadie iba a respetarlos por no ser moralmente aceptables. Ya nadie iba a considerarlos patriotas. Estar dentro de la sinagoga era encajar dentro de la sociedad judía. Era el núcleo de la sociedad judía. No había clubes de fútbol. La sinagoga era el centro económico, político, social de todos los ciudadanos de Jerusalén. Era la posibilidad de codearse con los ricos. Era el lugar para hacer amigos. Era el lugar para formar una familia. Era el lugar para hacer buenos negocios. Era el lugar para ser conocido y ayudado o admirado. Depende quién sea. Si era un pobre, tenía más posibilidades de ser ayudado y de conseguir un trabajo estando dentro de la sinagoga que fuera de la sinagoga. Y si eras un gobernante, un político de alto rango, estar dentro de la sinagoga te mantenía en la vida política de ese reino. Vamos a Juan, capítulo 12.
Juan capítulo 12, versículo 42. Cuando lo encuentran, me dicen amén. Y ya sé que lo encontraron. Lucas 12, 42 dice, con todo eso, 42, 12, 42. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Hasta los gobernantes cuidaban su membresía en la sinagoga. Ser parte de la sinagoga era estar más cerca de un cargo prominente en el gobierno. Era estar al día con los asuntos políticos y participar de las decisiones. Así que si para un gobernante era importante permanecer en la sinagoga, imagínense cuánto más para dos padres que no podían mantener a un hijo ciego, que tenía que ir a pedir limosna. Era vital para estos padres permanecer en la sinagoga. Pero hermanos, las razones de los ricos y de los pobres era la misma. Al fin y al cabo era la misma razón. Temían ser expulsados porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios, que hacer su voluntad. Estos padres no quisieron pagar el precio de identificarse con Cristo. No quisieron confesar a Cristo como Mesías, porque temían perder un lugar en esa sociedad. Eran cobardes y egoístas. Eran cobardes porque tenían miedo de lo que los hombres pudieran hacerles, física, económica o socialmente. Y eran egoístas porque pensaban más en su propio honor, en su propia comodidad, en su propio bienestar, antes que hacer la voluntad de Dios. Algo muy parecido le pasó a Saúl en 1 de Samuel 15, 23. Dios le dijo a Saúl, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Qué le importaba más a Saúl? Él había desobedecido una clara directiva de Dios para caerle bien a su pueblo. Perdóname, le dice a Samuel. Y después le dice, te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo. Hónrame delante de Israel. Eso era lo único que le importaba a Saúl. No le importaba lo que Dios decía. Él no estaba dispuesto a pagar el precio ese. Él prefería buscar la gloria de los hombres. A Pedro le pasó lo mismo, algo muy parecido. En Gálatas 2:11, Pablo nos cuenta que se encontró con Pedro un día. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Santiago, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Hermanos, por segunda vez en este sermón voy a volver a decir esto. Seguir a Jesucristo tiene un precio. Y aquel que no esté dispuesto o dispuesta a pagar ese precio no se puede llamar cristiano. Alguno podrá decir, qué duro que sos, Esteban, la verdad que sos durísimo con tus palabras. Pero hermanos, no son mis palabras. Nuestro Señor dijo esto.
Vamos a Lucas, capítulo 14. Evangelio de Lucas, capítulo 14, versículo 26. Y prestemos atención, hermanos, porque esto lo dijo Jesús. Yo lo tengo en rojo en mi Biblia. ¿Usted también? En negro. Lucas, capítulo 14, versículo 26. Por favor, ponga toda su atención. No piense en nada más que en lo que vamos a leer ahora. Mire este texto. ¿Lo tiene? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. 2 veces, no puede ser mi discípulo. No cierre. Versículo 33. Así pues, cualquiera de ustedes, cualquiera, que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Yo pregunto, ¿hay algo más enfático que esto? ¿Puede el Señor Jesús ser más enfático en sus demandas? ¿Leyó lo que acaba de decir Jesús? Hermanos, le pregunto, ¿usted cree que Jesús está cantando? ¿Haciendo poesía en esto, en estas palabras? ¿Está recitando algún poema? ¿Le parece que Jesús está siendo exagerado? Jesús demanda todo porque Él sabe que Él lo vale todo. Él no puede demandarnos menos, porque Él lo vale todo. Jesús está diciendo que seguirle a Él nos puede costar la buena relación que tenemos con nuestros familiares. Está diciendo que seguirle a Él nos puede costar la vida. Seguirle a Él implica renunciar a todo. ¿Alguno leyó la palabra todo aquí? El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y ese todo incluye nuestro honor, hermanos. Ese todo incluye nuestra comodidad. Incluye nuestras amistades. Incluye nuestros bienes, incluye nuestros hijos, nuestras familias. Hermanos, este todos incluye nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies. El Evangelio no es para cobardes. El Evangelio no es para los que le tienen miedo a los hombres, hermanos. Y yo te estoy diciendo esto para que examines tu corazón. El Evangelio no es para los que le tienen miedo a los hombres, a lo que opinen los hombres. ¿A qué le tenemos miedo, hermanos? ¿A qué le tememos? Le tenemos miedo a hombres, pecadores, como nosotros, falibles, mortales, porque tienen un peso más que nosotros, porque ocupan un lugar en un sillón, en un cargo político. Es digno de que les temamos. Tenemos miedo de ofender
a los impíos con la verdad. No, no les digamos que son pecadores. No, no les digamos que están bajo la ira de Dios. No, se van a ofender. Nos van a denunciar. Nos van a censurar en YouTube. Los cristianos han distorsionado el evangelio por tenerle miedo a los hombres. Hemos retirado del evangelio todos los elementos que hacen que el evangelio sea el evangelio. La razón por la que el evangelio es una buena noticia es porque todos estábamos bajo la ira de Dios. Pero como la iglesia le tiene miedo a los hombres, ha quitado del mensaje del evangelio todos los elementos que podrían ofender a los hombres. Hemos retirado del evangelio la palabra pecado, juicio, infierno, arrepentimiento, negarse, santidad. Y las excusas son que los pecadores se ofenden, se asustan, se desaniman, se enojan. O sea, ellos se la pasan ofendiendo a Dios las 24 horas del día. Y nosotros encima perjudicamos a Dios mutilando su palabra para que el impío se sienta cómodo y no se sienta acusado ni enojado. Hermanos, ¿tenemos miedo de perder algo por confesar a Cristo? ¿Tenemos miedo de perder ventas por serle fieles al Señor? ¿Tenemos miedo de perder amigos por ofenderlos con exponer sus pecados para que se arrepientan y vengan al Señor? ¿Tenemos miedo de ofender familiares por obedecer primero al Señor que nos manda que nos congreguemos con su pueblo? No, pero para que no se ofendan vamos a deshonrar al Señor y así los tenemos contentos. ¿Les tenemos miedo? ¿Tenemos miedo que nos denuncien por hablar en contra del aborto o de la homosexualidad? ¿Tenemos miedo de que nos quiten un edificio por decir la verdad? El Señor Jesús dijo, no temáis a los que matan el cuerpo. El alma no la pueden matar, teman más bien al que puede agarrar el alma y meterla en el infierno. Y ese es Dios, el único que puede hacer eso. Al único que deberíamos temer. ¿Sabe por qué estamos hoy en este lugar? ¿Sabe por qué la ISEM se mudó? Hemos tomado la decisión de aferrarnos a Cristo, cueste lo que nos cueste. Porque si no estamos dispuestos a perder un edificio, ¿por qué vamos a estar dispuestos a perder nuestra vida por Cristo? Cada vez que negamos a Cristo, cada vez que deshonramos al Señor para congraciarnos con el mundo, estamos siendo cobardes y egoístas, hermanos. Porque estamos más preocupados en lo que los hombres piensan de nosotros que en lo que Dios piensa de nosotros. Estamos más preocupados por el enojo de los hombres que por la ira de Dios, que es infinitamente peor. Estamos amando más nuestra comodidad, nuestro bolsillo, nuestras amistades, nuestros placeres. Hay algunos que tienen miedo de dejar sus placeres, sus vicios. ¿Qué clase de discípulos somos? Perdón, ¿somos discípulos si tenemos miedo a abandonar esta clase de cosas? Si el Señor ya nos dijo, no pueden ser mis discípulos. ¿Por qué se creen? ¿Por qué nos creemos discípulos si no estamos dispuestos a pagar el precio?
Si no estamos dispuestos ni siquiera a estar a la mañana, a levantarnos a orar. No, pero cuando vengan a ponernos una ametralladora en la cabeza, ahí vamos a decir que Jesucristo es el Señor. Hermanos, por mucho tiempo en Occidente, el cristianismo fue contrario a la cultura de todas las naciones. El cristianismo tiene su propia cultura porque el cristianismo se define por las escrituras. Así que durante siglos el cristianismo fue contracultural, pero en estos últimos años y cada vez más, el cristianismo ha pasado de ser contracultural a ser ilegal, a ser contrario a las leyes, ya no solamente la cultura. Los próximos en ser acusados como terroristas de Estado, ¿saben quiénes son? Los cristianos. Porque lo que antes era producto de una cultura torcida y perversa, ahora se ha vuelto una cuestión de orden público. Y aquellos que atenten contra el orden público son criminales. La ideología de género es una cuestión de orden público, hermanos, en este país. El matrimonio igualitario es una cuestión de orden público. El aborto ha pasado a ser una cuestión de orden público. Así que ya no nos estamos oponiendo solamente a una cultura. Nos estamos oponiendo a la ley de esta nación. Y así como nuestro maestro fue entregado a morir como un criminal, y así como Dietrich Bonhoeffer fue colgado desnudo por serle fiel a Jesucristo, no debería sorprendernos que nosotros, sus discípulos, seamos tratados de la misma manera. La pregunta es, ¿vas a pagar el precio? ¿Vas a pagar el precio? ¿Sos un discípulo? ¿De verdad? El Señor Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Gócense y alégrense porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Hermanos, esta es una promesa fantástica, pero esta es una promesa para los que padezcan persecución. Porque para los que nieguen al Señor Jesucristo, la promesa del Señor es que Él nos negará delante de Dios. Y Él no puede negarse a sí mismo, Él es fiel. No seamos como estos padres, que por una excusa no quisieron pagar el precio de seguir a Jesucristo. Hay alguien que va a pagar el precio en este texto. Hay alguien que va a terminar expulsado de la sinagoga. Pero como no tenía nada que perder antes, pero si nosotros seguimos amando los bienes de este mundo y las mieles que este mundo ofrece, se nos va a hacer muy difícil despojarnos de todo para no negar al Señor.